Bienvenidos a la sesión plenaria de clausura. Durante toda esta jornada hemos tenido una visión muy positiva y tener una visión muy positiva no significa que hayamos restado importancia a cosas negativas o cosas también importantes reales que suceden. Es innegable que vivimos un acelerado cambio en nuestro país y que existen grandes desafíos que a veces parecen ser ignorados. La sensación de que quienes deben aplicar cambios viven más en el pasado que en el presente es cada vez más común, o al menos en mi caso. Me van a permitir que profesionalmente, y siendo probablemente la más joven que hoy esté aquí, me queje un momento. ¿Cómo vamos a progresar si no contamos con una administración eficaz a nuestro servicio? Preocupa el exceso de normas y su frecuente modificación. Preocupa la ausencia de un sistema establecido de evaluación sistemática de las políticas públicas. Preocupa la reducida transparencia de los organismos hacia los ciudadanos. Preocupa el déficit en educación universitaria y escolar. Me preocupa el postureo social instalado en nuestra sociedad sobre la inclusión laboral, social y accesible. Como joven, mujer y autónoma muy trabajadora, me preocupa que el alquiler en España se haya convertido en todo un lujo. El alquiler está más caro que nunca y por primera vez ha sobrepasado la barrera de los 1.000 euros mensuales de media. Muchos de los jóvenes dedican el 100% de su sueldo al alquiler. A veces creo que mi generación llega tarde a algo tan básico como acceder a una vivienda digna. Me preocupa la falta de entendimiento, el edadismo y el estigma que tenemos en la edad, tanto ese estigma hacia los jóvenes como hacia los mayores. Que a ningún mayor se le olvide que ellos algún día también fueron jóvenes y, por supuesto, yo cada día empatizo, y ya se encarga mi abuelo de recordármelo, que algún día seré mayor. Un caos sumado a otro caos. Tener trabajo ya no sirve para independizarse y emanciparse, a veces es casi misión imposible. Salarios bajos y un grave problema estructural que intenta adornar un futuro que a veces, aunque intente mostrar un rayo de positividad, me recuerda que puede ser desolador. Hay un problema de coordinación en la lucha contra la violencia de género y me preocupa que desde mi periódico preocupe más a algunas personas si quien comete estas atrocidades come o no jamón. Me preocupan las 37 víctimas mortales de violencia de género este año y las 1.281 mujeres asesinadas desde 2003. Me preocupa y entiendo que todo esto se traduzca a que el 40% de los españoles crea que su salud mental no es tan buena, o que el 74,7% de los españoles crea que la salud mental ha empeorado en los últimos años. España es líder en muchas cosas, pero ¿sabían ustedes que es líder también en el consumo de medicamentos para la ansiedad? ¿Son conscientes ustedes de que cada 2,5 horas se suicida una persona en España o que cada 40 segundos se suicida una persona en este país? Y no, estimados presentes, esto no es populismo, es la vida y es real. Y bueno, después de esta indignación damos comienzo a una mesa presidida, un segundo que lo tengo por aquí, por Fernando Jauregui, periodista, interviniente, Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, exfiscal general del Estado en 2017-2018, el padre Ángel García, presidente, fundador de Mensajeros de la Paz, Edad Dorada, Sofía Iturbe, fundadora de Liven Smart Housing, segundo premio líder joven de la sociedad civil 2024, Sergio Sayas López, diputado del Partido Popular, María Rosa Rubio Ramos, fiscal delegada de especialidad civil y de protección jurídica de las personas con discapacidad para la Comunidad Autónoma de Canarias, y María Eugenia Alcántara Miralles, subdirectora general Inmigración y Movilidad Internacional del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Hola, lo voy a hacer desde aquí porque como tengo mucho papelote, pues ahí con esa mesilla que nos han puesto no me vale. Muchas gracias a la presentadora que me ahorra presentar a nuestros contertulios, que de todas maneras, como decía antes, decía esta mañana Rafael Ansón decía que le llaman impresentables, que nuestros invitados casi todos son impresentables porque los conocemos mucho, o sea que bienvenidos a todos, muchas gracias. Creo que vamos a tener una clausura con un cierto voltaje que le vamos a hacer, porque están pasando muchas cosas en este país y estas cosas me temo que hay que comentarlas desde la perspectiva siempre del cambio, desde la perspectiva del futuro, desde la perspectiva de lo que va a ser. Y hoy tenemos algunos proyectos aquí delante de nosotros. Hoy, si me lo permiten, voy a empezar por darle la palabra al padre Ángel. ¿Por qué?
Pues hombre, entre otras cosas porque algo nos ayudarán ahí arriba si el Padre Ángel empieza hablando. Y segundo, porque él y yo confieso que tenemos un complot, él y yo tenemos una especie de proyecto que no ha salido adelante, por supuesto. Ningún proyecto bonito sale adelante casi nunca. Pero yo, cura, es que le llamo cura, perdón, es que somos muy amigos el Padre Ángel y yo, te pediría que lo explicases tú en vez de yo, porque seguramente lo explicarás tú mucho mejor. Vamos a crear un ministerio un día de estos. Vamos ahí. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo sí, la presentadora decía que era la más joven, yo creo que debo ser el más mayor, con lo cual nos une mucho. Y es cierto que estar en un congreso como este, para poder venir aquí a poner las ideas y a escuchar sobre todo las ideas, es un privilegio sin duda alguna. Fernando dice que teníamos un complot de hace ya mucho tiempo, que es sobre todo hablar de lo que es la soledad, la felicidad. Cuando yo estaba escuchando, estaba viendo cómo es cierto que en la Revolución Francesa había esa divisa de la igualdad, la libertad y la fraternidad. Y me habían puesto lo de la fraternidad y yo pensaba en qué pocos mítines políticos y no políticos se hablan siempre mucho de la justicia, de la igualdad, y bien está que se hable y que se cumpla, pero de la fraternidad nadie cree que eso da votos, sin duda alguna. Sin embargo, la fraternidad creo que es una de las cosas más importantes que podemos tener. Había escrito 2 o 3 folios que, como el Papa Francisco cuando llega, siempre va con folios escritos, y cuando llega y ve al público, a las personas, no lo rompe, pero sí se lo da al cardenal de turno y dice: toma para ti, que voy a hablar de corazón así, que te lo daré a ti, Fernando, en los folios, para que quede constancia. Que no soy cardenal todavía. Que he trabajado. Pero lo único que quería decir es que vivimos en una sociedad en la que los 2 problemas más importantes, más graves, que tiene sin duda alguna es lo que es la migración y lo que es la soledad. Lo que es la migración lo estamos viendo estos días con verdadero congojo y imposible que pueda ser verdad, y tenemos que levantar la voz. Y yo creo que hoy en este congreso, si antes el que hablaba de los mayores levantaba la voz sobre cómo a los mayores deben tratarles o deben todavía tener un papel exactamente igual que los no mayores en la sociedad, también tenemos que levantar la voz, y no es posible que nos acostumbremos a seguir oyendo, escuchando a políticos y no políticos, y sobre todo a la sociedad civil, porque es verdad que quien arregla los problemas son los gobernantes y los políticos, pero a uno le entristece mucho lo que está pasando con la migración, porque no he visto todavía que nosotros, la sociedad civil, las ONGs, las instituciones, la misma Iglesia, salga a hacer manifestaciones en contra de lo que está pasando y en contra de lo que se dice que se va a hacer y que se ha hecho, por ejemplo, ya ayer con los emigrantes, que como si fueran trastos enviarlos a otro país, de otro país a otro país, y todos nos callamos y todos creemos que antes era problema, decíamos, no era problema solo de Canarias, donde hace muy poco había estado en la isla del Hierro, que no era un problema solo de España, que era un problema también de la Comunidad Europea, y ahora yo ya no sé de quién es el problema, porque la misma Comunidad Europea ha sido la que ayer decide hacer con los emigrantes, menos hundirlos. Yo creo que llevarlos cuanto más lejos mejor, y a uno le tiene que doler. Vivimos en una sociedad que no es posible eso. Es verdad que nosotros tenemos que ser solidarios, tenemos que ver, pero no nos podemos seguir acostumbrando a leer, a escuchar, a ver con nuestros propios ojos, porque no es que lo leamos en unos papeles, ni lo veamos a veces en la televisión, a veces lo vemos en realidad cuando llegas a una isla de esta, ver cadáveres y cadáveres de muertos, y ver nada menos que más de 4.000 muertos en los mares nuestros que hayan quedado de niños. Y esto no es soportable. Y no es soportable mientras estamos preocupados en otras cosas, sin duda. Y por eso hoy yo tengo la ocasión de levantar la voz aquí y decir que no es posible.
que no es posible que no seamos capaces de ponernos de acuerdo. Yo no digo ya ni en una ley de lo que es la migración, sino de algo de sentido común, ¿no? De personas de esas. Y la otra pata es de la soledad. Mirad, la soledad es uno de los problemas, la Madre Teresa de Calcuta lo decía, que es uno de los problemas mayores que tiene esta sociedad. La presentadora decía que si sabíamos que cada 2 horas, 3 horas se suicida alguien. Muchas de las personas que se quitan la vida es porque no tienen razón de vivir, no tienen ganas de vivir, es por la soledad. Y la soledad es decir, no es patrimonio solo de los más vulnerables, de los peores, de los que viven en esa iglesia de San Antón que tenemos allá en Madrid, sino la soledad está en todos los estados posibles, en todos los hombres y mujeres de eso. La soledad es el no tener a quien querer o no tener a alguien que te quiera. La soledad es que hoy cuando lleguemos a casa no tener a quien poder dar un beso o no recibir un beso o una caricia de alguien de los que hay. Y por eso yo me atrevo y termino con ello a decir que si algo yo les podía decir es que hoy cuando lleguemos a casa que nos acordemos que hay mucha soledad, que hay muchas personas que están solas, que no las quiere nadie, que hay muchas personas que incluso cuando las felicitas en el día del cumpleaños te dice es la única felicitación, o que cuando las besas te dice hace tanto tiempo que nadie me besa. Por eso que cuando hoy, después de este congreso y de la clausura que vendrán con todos los honores, que pensemos en algo sencillo, que hay que querernos, que hay que besarnos y que cuando lleguemos a casa besemos a ese hijo que algunos tenemos, a esa madre. El Papa Francisco, que es un argentino que le gusta mucho, dice, e incluso a esa suegra también, que de verdad que nos queramos a la gente. Y gracias por esta oportunidad, Aldo, de venir a decir que los 2 problemas que tiene esta sociedad es la migración y la soledad. Pero no has hablado de tu ministerio. Así que esto te doy para ti. Conste que tenemos un proyecto de Ministerio de la Soledad, como funciona en Gran Bretaña y como funciona en algunos otros países, que funciona muy bien, dicho sea de paso, porque se destinan recursos a eso. Pero como no quieres hablar de eso, pues no hablamos de eso, tú verás. Bueno, vamos a darle el segundo turno a nuestra premiada, que no es cualquier cosa. Ya lo digo, he estado hablando con ella un ratito, casi me ha convencido. Lo vas a explicar tú cuál es tu proyecto. Sofía Iturbe, tiene 29 años, ha fundado una cosa que se llama Living Smart Hosen, creo, ¿no? O algo así. Living. No sé si lo digo bien o mal. Y esto es lo que nos vas a explicar. Sí. Porque el tema de la vivienda es probablemente el mayor problema que tienen nuestros jóvenes ahora mismo. Y no tan jóvenes, por otra parte. Y entonces, hombre, que vengan con ideas nuevas, alguien que exprese ideas nuevas, cuando aquí nadie expresa ideas nuevas, dicho sea de paso, Sofía, esto es muy meritorio. Así que, por favor, explícalo y a ver qué les parece a nuestro auditorio, a ver qué les parece el muchacho. Bueno, muchas gracias y gracias por tenerme hoy aquí. Básicamente nosotros lo que hacemos en Living es ayudar a la gente joven a poder acceder a una vivienda. Hoy en día el acceso al crédito hipotecario es muy complejo. El otro día estuve viendo datos y el 80% de las hipotecas que se conceden a día de hoy son a gente que ya tenía una hipoteca antes. Entonces, bueno, esto es un claro ejemplo de que los jóvenes no estamos pudiendo entrar a comprarnos nuestra vivienda. Porque al final la barrera de entrada para acceder a una hipoteca hoy en día es muy grande y para que podamos entender bien el problema siempre creo que es fundamental bajar a un ejemplo numérico, ¿no? Y que nos hagamos una idea de qué es esa barrera. Hoy en día una casa, bueno, en Madrid, por ejemplo, una vivienda, el precio medio puede incluso rondar los 300.000 euros. Para poder acceder a una hipoteca tienes que tener el 20%, eso implica 60.000 euros, más luego otro 10% entre impuestos, gastos, etc. Madrid tiene el ITP más bajo, pero si nos vamos a cualquier otra comunidad puede ser un 10%, un 8%. Entonces, simplemente con costes de transacción necesitas 90.000 euros en cash. Y hoy en día los jóvenes no tenemos 90.000 euros. Y ya si encima somos autónomos, como has mencionado antes, se nos pone más complejo. Entonces,
es muy difícil acceder a una hipoteca y esto puede provocar a futuro un problema social muy grande, porque si la gente hoy no está pudiendo ser propietaria de su vivienda, ¿qué va a pasar dentro de unos años cuando lleguemos a la edad de jubilación, no tengamos casa, no tengamos ahorros porque hemos tenido que estar viviendo de alquiler toda la vida? No nos va a llegar muchas pensiones a nosotros, que ese ya es otro tema, y nos queden 20 años más de esperanza de vida media que hay en España, sin casa, sin ingresar, teniendo que pagar un alquiler. O sea, tenemos un problema social muy gordo a futuro al cual tenemos que poner una solución hoy. Y con ese espíritu es con el que mi marido José Manuel Cartes y yo hemos fundado Living, en el que ayudamos a la gente joven a poder acceder a una vivienda de una manera sencilla, adaptada a las nuevas generaciones y con una visión, desde luego, de cambiar cómo se realiza la compraventa de la vivienda hoy. Es muy sencillo, es parecido a un alquiler con opción a compra. Básicamente, el cliente puede elegir la vivienda donde quiere vivir, nosotros la compramos por ellos y hacemos pues, un modelo sencillo en el que ese alquiler, que es su mayor gasto, se utiliza como ahorro para poder aportar, para pagar la vivienda, ¿no? Entonces, al cabo de unos años, de cara al banco, nosotros hemos ayudado con ese track record y ya va a haber pagado parte de la vivienda gracias pues, a esas cantidades que nosotros hemos respetado como pago a cuenta de la vivienda. ¿Y esto se lo habéis contado ya a la ministra de la Vivienda o no? No he tenido la oportunidad todavía. No sé, suponiendo que sepáis cómo se llama, porque yo estoy convencido que el 90% de los que están aquí no saben cómo se llama la ministra de Vivienda, ¿verdad? Esa es otra. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Luego habrá preguntas, supongo, luego para que expreses un poco más allá lo que estáis haciendo, que me parece que en principio suena muy bien. María Eugenia Alcántara. María Eugenia Alcántara es cantante de ópera. Es cantante de ópera. Es increíble, es su directora general de Inmigración y Movilidad Internacional del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero es que además es cantante de ópera. No quería romper el tema de la migración, no quería romper la cuestión de las migraciones. Ha hablado el padre Ángel un poco de ello, pero yo creo que llega el momento de ver qué soluciones tenemos, a ver si tenemos soluciones rupturistas de cambio, a ver si el cambio llega también a este terreno, como las soluciones que no nos ha dado el padre Ángel, no ha querido hablarnos de su ministerio, pero está ahí, lo tiene en la cabeza. Por supuesto, nos ha hablado del housing y tú, cuéntanos. Pues muchísimas gracias por invitarme, Aldo, muchas gracias por estar aquí. Estoy muy agradecida y bueno, yo para empezar tengo que dar una visión positiva del futuro y del panorama y además contraponer ideas de algunas cuestiones que aquí se han suscitado. En primer lugar, decir que efectivamente la inmigración puede ser y debe ser un factor de solidaridad entre los pueblos, de cooperación mutua, de fraternidad, porque además intervienen factores tanto sociales, socioeconómicos, de interés general, como de desarrollo personal de cada individuo. O sea, por lo tanto, tenemos una doble dimensión de los derechos inherentes a cada persona, los derechos inherentes e inalienables de cada persona, como puede ser un proyecto de vida, y además los beneficios y el progreso social que aportan a la sociedad, en este caso española. Con lo cual, bueno, pues se crean una serie de sinergias que me parecen una oportunidad fundamental que tiene España por delante para seguir creciendo. Quisiera dar unas pinceladas de lo que es la situación actual y efectivamente desde Migraciones, desde el Ministerio en el que presto mis servicios actualmente. Yo soy inspectora de Educación, pero bueno, ahora estoy en materia de migración. Pues bueno, ¿qué se puede hacer? Tenemos que decir que la incidencia que tienen las personas trabajadoras inmigrantes en el sistema de seguridad social en España es muy importante y que es fundamental tanto para el mantenimiento como para el refuerzo, como para el sostenimiento del futuro estado del bienestar, y no solo del estado de bienestar, sino de la solidaridad intergeneracional, que es una cuestión que aquí también se ha puesto de manifiesto. Así decir que en 2023 se han concedido 111.205 autorizaciones de residencia y trabajo en España, es decir, cuyo objetivo fundamental y realmente único es trabajar en España. Esto es muy importante.
Y esto estamos hablando de contratos indefinidos o de más de un año, porque si nos vamos a lo que es la migración circular de temporeros, pues han sido unos 20.000 en el año 2023. También se han otorgado otra serie de estancias y de residencias que conllevan autorización para trabajar. Y aquí, en este sentido, hablando de la integración, las figuras de arraigo. Las 4 figuras de arraigo que había hasta ahora y que a partir del nuevo reglamento, que ahora también daré unas pinceladas sobre el nuevo reglamento que previsiblemente se va a publicar en noviembre, de 4 figuras de arraigo vamos a pasar a 5 figuras de arraigo, pues por arraigo familiar 64.000, por arraigo laboral 18.000, por arraigo para la formación casi 28.000 y por arraigo social más de 111.000. En correlación con lo anterior, en 2023 y lo que llevamos de 2024, hay más de 2 millones de afiliados y afiliadas personas extranjeras. Estamos hablando de terceros países, por supuesto, de fuera de la Unión Europea, que están cooperando con nuestro sistema de seguridad social en España actualmente. Para fomentar medidas de empleo, de formación y de atracción del talento, y esta es la otra cuestión donde me voy a meter un poquito en controversia. Actualmente se está realizando una reforma integral, bueno, más que reforma integral, es que es un nuevo reglamento de extranjería. Habida cuenta de que no es posible, por lo que se ve, pues modificar la ley orgánica de extranjería, la 4 de 2000, porque es una ley orgánica. Tendría que haber mayoría absoluta en el Congreso para que eso fuera posible, pero no obstante lo que se puede hacer es un nuevo reglamento y es lo que estamos haciendo. De hecho, el jueves pasado se envió al Consejo de Estado, que bueno, hemos estado en las últimas semanas trabajando muchísimas horas diariamente, pero va para adelante. La primera razón por la que es necesaria es esta, porque no se puede de momento modificar la Ley Orgánica de Extranjería, porque hay que transponer normativa europea, por ejemplo, de las directivas, y la más importante, la de migración circular, los nuevos sistemas de control de fronteras que se van a instaurar, ETIAS, Entry, Exit, ETIAS. Y bueno, pues afrontar el reto demográfico y las carencias de nuestro mercado laboral, pues así lo exigen. Se mejora el reglamento en cuanto a los procedimientos, pero no me voy a extender y me voy a detener nada más en lo más importante. No se extienda usted, que tenemos un par de preguntas malévolas. Bueno, sin ningún problema. Se crea un título específico para la categoría de trabajador de temporada. Hasta ahora, el sistema por el que se venía en migración circular a España era el sistema GECO, que se llama, que es el Gestión de Contratación Colectiva en Origen. Bien, pues para transponer la directiva de la Unión Europea y para garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras temporeros y de nuestro mercado laboral, bueno, pues actualmente, para atender a estas demandas, se ha reglamentado en el propio reglamento la gestión de contratación en origen. Esto y todos estos acuerdos que se están realizando con países africanos trae causa de estas situaciones que, como ha dicho el Padre Ángel, pues se están viviendo bueno, pues de gente que viene a nuestras fronteras de una manera irregular y que de esta manera se canalizaría, o al menos esa es la intención, que se canalice, que vengan de una manera ordenada y segura y con garantía de derechos para ellos y para ellas. Se vuelve a incorporar una figura de autorización inicial de trabajo por cuenta ajena de duración determinada, que en el anterior reglamento pues, no era posible. Y existen figuras como los deportistas y los marineros mercantes que se acogerían a este estatuto. Se regula en un estatus propio los familiares de personas españolas. Hasta ahora había una controversia y una dispersión, pues se articulaban mediante las figuras del arraigo familiar y, por otra parte, de familiares extracomunitarios y ciudadanos de la Unión Europea que ejercían el derecho de libre circulación según la Directiva 2004/38. Bien, pues ahora se crea una figura específica para familiares de personas españolas de terceros países, siempre de terceros países, de fuera de la Unión Europea. Se mejora el sistema de reagrupación familiar, se desarrolla reglamentariamente la autorización para víctimas de violencia sexual. Hasta ahora había para víctimas de trata de seres humanos, pero de violencia sexual no. Violencia de género también la había, entonces ahora se amplía. Todo esto en cumplimiento de la Ley Orgánica 10 de 2002. Se regula de forma más clara las figuras de arraigo.
Se apuesta por el arraigo socioformativo. De hecho, aquí algunas personas me han preguntado en el hall por el arraigo para la formación. Se transforma en socioformativo, se le da una mayor dimensión social. Y bueno, también tengo que decir que en cuanto a estudiantes, porque se ha hablado aquí de educación y me duele. Me duele, yo soy docente, yo soy inspectora de educación. No comparto que el sistema educativo español o la educación o la formación en sentido amplio en España no sea buena. No la comparto porque además es que tenemos una cantidad de solicitudes de personas extranjeras que quieren venir a estudiar aquí, educación reglada y no reglada, enorme. O sea, es un colectivo además que tiene una influencia grandísima. Y en ese sentido, en el nuevo reglamento se ha mejorado, se ha pormenorizado de una manera mucho más clara el hecho de que estas personas puedan venir aquí. Se les autoriza a trabajar 30 horas a la semana. O sea, pueden estudiar, pueden trabajar. Y luego una cosa que se ha mejorado es que pueden modificar de la situación de estudiante a la trabajadora o trabajadora tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Por lo tanto, se está atrayendo el talento, se está haciendo que se quede aquí. Con la regulación que había se estaba haciendo ya, pero ahora se ha puesto el acento en esto y desde luego, como yo digo que yo soy optimista, desde luego esto va a mejorar. Con lo cual, pues bueno, de hecho en 2023 se concedieron casi 80.000 estancias por estudios, solamente estancias por estudios. Y luego, por último, mencionar que existe una ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, la Ley 14/2013, que se ha modificado en 2021, 2022, 2023, se está mejorando continuamente, para atraer profesionales altamente cualificados. Esta ley, la parte que tiene es una ley económica, pero la parte que tiene relativa a inmigración, a la internacionalización, bueno, pues se refiere a profesionales altamente cualificados, para formación e investigación, por traslado intraempresarial, para el sector especial audiovisual y para personas teletrabajadoras, que esta es la última reforma que se hizo. Los nómadas digitales, que se llaman. Bueno, todo este talento, todas estas personas altamente cualificadas, que en el año 2023 fueron más de 24.000, bueno, pues se está poniendo el acento en mejorar y en incidir en todo ello. Por lo tanto, sin duda, la gestión migratoria considero que es una oportunidad inmejorable y, además, la argamasa que puede dar la solución de muchos problemas que se han puesto aquí encima de la mesa y que es una oportunidad para seguir progresando y que así seguiremos. Muchas gracias. Me quedan dos preguntitas tontas. Una de ellas es, ¿a quién se le ha ocurrido la brillante idea del aeropuerto peatonal de Ciudad Real? ¿El qué? ¿A quién se le ha ocurrido la brillante idea del aeropuerto peatonal de Ciudad Real? El aeropuerto... Y segunda pregunta tonta. Sí, sí. ¿Qué nos parece la brillante idea de la señora Meloni de meter inmigrantes? Hay una especie de cárcel en Albania, que es un espanto. ¿Qué le parece al gobierno español eso? Inmigrantes, bueno, desde luego las personas migrantes tienen derechos inherentes a la persona independientemente de su situación. No hay personas irregulares y eso es lo primero. Y desde luego, pues... La opinión es absolutamente desfavorable, como no podía ser de otra manera. Las personas que afluyen y se van de su país a otro en esas circunstancias, pues merecen toda la atención y todo el respeto. ¿Y lo del aeropuerto peatonal? ¿De dónde? De Ciudad Real. De Ciudad Real. A menudo follón se ha armado, ¿no? Bueno, eso es una anécdota. Ah, sí, bueno. Pues nada. Yo lo que sí quería era... No sé, yo creo que Emiliano García Paje se lo ha tomado muy en serio. No le ha parecido nada anecdótico, pero bueno. Sale fuera de todas maneras, sale fuera de mi competencia. ¿Ah, sí? Sí, sí. Los aeropuertos no es... No, los aeropuertos no son competencia de inmigración. Nos adjudican, de hecho, casi todo. Por ejemplo, la documentación de las personas extranjeras, la tarjeta, la TIE famosa, bueno, eso es de interior, eso compete a interior. Cuando solicitan un visado en los consulados, eso compete a asuntos exteriores. Lo que pasa es que, claro, es normal que se dirijan a nosotros para todo. Pero vamos, de aeropuertos, de momento, no me han asignado la competencia. Bueno. Yo lo que sí quiero es el teléfono después que me des para arreglar mis problemas. Ah, pues. Sí, yo también lo pido, porque también nos tenemos... Sergio Sayas. Sergio Sayas es diputado, nos vemos de vez en cuando por los pasillos del Congreso de lejos. Nos saludamos de lejos. Es una de las promesas de verdad
parlamentarias de este país. No es mucho decir eso, porque la verdad es que esto está un poco así, irregular, ¿no? Pero es verdad que Sergio es un hombre brillante, es un hombre muy combativo, esa es la verdad. Yo creo que no le quieren nada en las otras bancadas. Y a mí se me ocurre una infinidad de preguntas sobre, de verdad, cómo vamos a regenerar la política de este país. Hoy decía Almodóvar que es un follón, decía algo así, o es deprimente. El espectáculo que está dando la política española decía que es deprimente. No es solo Almodóvar el que lo dice, ¿verdad? Me temo. Pues, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esas palabras, Fernando. Muchísimas gracias a Aldo por congregarnos un año más aquí y por reunirnos. Es un placer y muchísimo más cuando elige sitios como Sevilla a los que da gusto venir. Yo creo que de las mayores dramas que nos va a dejar este gobierno, evidentemente aquí hay gente de la justicia, gente del periodismo, yo tengo menos deber de imparcialidad y por tanto voy a dar una opinión que por supuesto es política, podrá ser compartida o no. Yo creo que de los mayores dramas que nos va a dejar el gobierno que tenemos en este país, del que más nos va a costar recuperarnos es de la decrepitud en la que está instalando la política. La degradación institucional está adquiriendo un camino realmente irremediable. Creo que cualquiera que haya seguido la actividad política está viendo la degeneración que nos está provocando este gobierno y creo que estamos asistiendo a un capítulo de escándalos permanentes donde un escándalo tapa al anterior y hoy ya no hay respeto ni por las instituciones, ni por la prensa, ni por la justicia. Hace muy poco en este país, y cuando digo muy poco estoy hablando de hace 4 años o 3 años, que ministros atacasen a los jueces era completamente impensable. Que desde un Consejo de Ministros con nombres y apellidos se atacase a la prensa libre era absolutamente inadmisible. Hoy estamos viendo eso como una parte más de la nueva normalidad en la que se ha instalado la política. Hoy vemos cómo ya en la negociación política se ha transformado en chantaje permanente, cómo no hay ninguna voluntad de acuerdo porque lo único que se estila es la imposición, cómo hay un gobierno en el que se dedica a, por un lado, decir que se puede gobernar sin Parlamento, no solamente a decirlo, sino a practicarlo. La semana que viene, sin más, vamos a ver una sesión de control a la que faltan 13 ministros de España. Y digo yo, ¿qué tiene más importante que hacer los ministros que venir a dar cuenta a la sede de la soberanía nacional donde se representa a los españoles? Es una obligación. Las sesiones de control, la verdad, no sé yo. ¿Para lo que sirven las sesiones de control? No, pero es otra parte. Efectivamente, el problema es que ya hemos convertido en normal se hagan preguntas que no se responden, que haya una guerra de ataques en lugar de una voluntad constructiva y probablemente todos tengamos responsabilidad, pero evidentemente quien gobierna tiene una responsabilidad superior, porque mientras los grupos parlamentarios de alguna manera podemos representar, aunque representamos a todos los españoles, cualquier diputado, pues puede ser más explicable que representemos a nuestros votantes, quien nos gobierna representa al conjunto de los españoles y gobierna en nombre de todos. Y hoy el ataque que estamos viendo es a los medios de comunicación, a la justicia, a la degradación de las instituciones. Estamos viendo, por ejemplo, el caso del fiscal general del Estado, que sería impensable que estuviese imputado y que sería impensable que una vez imputado no dimitiera. Estamos viendo también el choque que el Congreso está provocando al veto del Senado. Estamos viendo cómo ya se gobierna sin dar explicaciones. Estamos viendo cómo se ataca continuamente también a la oposición como ilegítima. No solamente se combaten las ideas, sino que se lleva a la falta de legitimación de quien de poder pensar eso que piensa, etcétera, ¿no? Yo creo que estamos en un nivel de degeneración y degradación. Estamos hablando del cambio, estamos hablando del futuro, estás hablando del presente, la radiografía lamentable del presente, pero ¿qué hacemos? Claro, pues es que yo he venido otros años... ¿Está haciendo la oposición todo lo que puede hacerse? Yo he venido otros años más optimista que este, pero creo que la situación que tenemos en España, desgraciadamente, no ofrece optimismo. Y a mí me parece que ahora mismo, mientras este gobierno esté en el gobierno, el cambio en España, en este tipo de regeneración, de respeto institucional y de construir
unas bases comunes que teníamos es simplemente imposible. O sea, hoy tenemos en España un presidente que ha sido elegido con los votos de un partido que llevaba a 40 terroristas en sus listas. Eso hace unos años en España hubiera sido impensable. Hoy tenemos un partido socialista que ya ha dejado de ser socialista para ser sanchista, que ayer votó en el Congreso de los Diputados en contra de que haya partidos. O sea, que alguien que ha cometido un acto terrorista pueda ir en una lista electoral. Es que esto hace unos años era imposible de imaginar. Entonces, este tipo de cosas que se están normalizando me parece que tienen una solución muy complicada y desde luego no va a venir, en mi opinión, evidentemente esto es discutible, de las manos en las que estamos. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Tenemos un último... Bueno, que tenemos poco tiempo. A ver, el club de fans, luego. El club de fans. Bueno, tenemos un último ponente. ¿Y qué ponente? Que yo no sé qué preguntarle hoy a Julián Sánchez Melgar, ex fiscal general del Estado, magistrado de la Sala Segunda y del Tribunal Supremo, y bueno, con un larguísimo currículum que hemos compartido profesionalmente alguna vez. Nos hemos encontrado en distintas trincheras, pero nos hemos encontrado. Yo debo decir que admiro a Sánchez Melgar. Bueno, ser fiscal general del Estado es lo peor que se puede ser en este país, junto con ministro del Interior, creo, es de las cosas peores. Pero yo creo que de las pocas personas que ha salido bastante indemne en su prestigio de la Fiscalía es Julián. Pero que es que no sé qué preguntar, Julián, porque es que hoy se me ocurren muchas preguntas que no vas a contestar. Ya sabía yo. Pero yo soy periodista y les tengo que preguntar, ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué? De ese tema que está en el ambiente y que se ha referido a él y que te refieres, Fernando, no puedo decir nada. No puedo decir nada por una razón muy sencilla. Porque es el Tribunal Supremo el que ha hablado. Y cuando habla el Tribunal Supremo, pues cuando hablan los tribunales, hablan por sus resoluciones, por sus providencias, por sus autos, por sus sentencias, y a eso es a lo que tenemos que atenernos. Yo creo que ese es el Estado de Derecho, fundamentalmente, la aplicación de la ley de forma independiente, de forma imparcial, alejada de cualquier componente de un juego partidista. Esa es la esencia del Estado de Derecho, esa es la grandeza también del Estado de Derecho, saber que te van a juzgar unos jueces que no son de ningún partido político, sino sencillamente que son unos jueces que van a tener por norte únicamente el imperio de la ley. Si tuvieras mi WhatsApp, pues en mi WhatsApp hay una cosa que se llama el Estado y esas cosas que se dice que no entiendo muy bien por el Estado, pues yo tengo puesto en mi Estado la ley, principio y fin. La ley, principio y fin es mi guía y por tanto pues ahí tenemos que atenernos y nada más. No puedo decir nada más. Haciendo un homenaje a María Gómez Pequén, habría que decir hasta aquí puedo leer, no puedo leer más, nada más. Lo que pasa es que no sé por qué te aplauden, porque no has dicho nada, la verdad. Lo que pasa es que las leyes a veces se cambian. Yo muchas veces me pregunto si no deberíamos cambiar el modo de designación del fiscal general, que sea menos digital, más consensuado, o más parlamentario, o más corporativo, pero que no sea un acto volitivo del Ejecutivo, porque cada vez que esto ocurre tenemos un lío con el fiscal general. ¿No deberíamos cambiar eso? Pues es algo que es un debate que efectivamente está en la calle y ya tiene muchos años ese debate. Ha habido distintos sistemas de nombramiento. Actualmente en el nombramiento confluyen los tres poderes del Estado. No solamente confluye el Ejecutivo, que es el que tiene en última instancia pues el nombramiento, pero previamente interviene el Parlamento. Yo mismo, en mi caso, pues comparecí en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados a ofrecer pues mi programa, a hablar a los diputados, los cuales me trataron extraordinariamente bien, tengo que decir, porque no podía ser de otra manera, pero es que eran unos tiempos más difíciles o difíciles entonces teníamos el tema, la Fiscalía estaba llevando el tema a Cataluña adelante, en mi época, y en la época de mi antecesor, de José Manuel Maza,
Pues en aquel momento pues expuse mi programa y mis ideas sobre la Fiscalía ante la Comisión de Justicia del Congreso, y ni aquellos diputados que se pensaban que podían estar más duros, digamos, ni siquiera esos estuvieron. Ni siquiera esos me escucharon y tuvieran su propio pensamiento, pero me escucharon, y para mí fue pues un trámite al que tenía que someterme, porque intervenía ahí el Congreso de los Diputados en ese nombramiento. Después, como se sabe, llega al Consejo General del Poder Judicial y hace también otro placer, es decir, que hace si cumple los requisitos legales, y también se produce eso. Y por último, el Gobierno propone a Su Majestad el Rey el nombramiento del Fiscal General del Estado por un plazo de 4 años, cosa que se ha modificado el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en ese sentido, y muy bien modificado, porque el Fiscal General del Estado necesita también una inamovilidad que le da su mandato. Se ha puesto 4 años, ¿podía ponerse otros años distintos? Pues sí, podrían ponerse otros años distintos. Se ha igualado precisamente pues, al mandato parlamentario, los 4 años de cada periodo parlamentario. Pero hay una cosa, sin embargo, que yo sí que cambiaría, de que estamos hablando de esto, sí que cambiaría, y lo dije muchas veces. Primero dije pues, que la Fiscalía, lo saben cualquier fiscal, cuanto más independiente, pues más prestigio tiene, en fin, eso es algo que es inherente a un órgano como la Fiscalía. Por tanto, que esté establecido en el Estatuto del Ministerio Fiscal que cesa cuando cesa el Gobierno que le ha nombrado, pues da una indeseable sensación de dependencia política. Lo he dicho 1000 veces, lo he dicho por escrito, lo he dicho y lo digo ahora otra vez más. Ese aspecto debería cambiarse para que el mandato son 4 años, pues son 4 años, cualquiera que sea el íter de los gobiernos que vengan sucesivos a lo largo de esos 4 años. Lo mismo que les ocurre a los jueces. Los jueces, en cuanto a los nombramientos de presidencia, sobre todo, no al nombramiento al nombramiento de magistrado, que es inamovible, como se sabe, pero los nombramientos de las presidencias suelen ser, en ese caso, de 5 años. Y en esos 5 años, cualquiera que ocurra con el Consejo General del Poder Judicial, con el Gobierno que sea de turno o no turno, cualquiera, se permanece en ese mandato esos 5 años y se ejerce ese mandato con independencia. Yo creo que el Fiscal General del Estado también tendría que tener un mandato de 4 años con independencia de que cese o no cese el Gobierno que ha sido en última instancia quien ha nombrado, porque eso da más sensación, más consistencia para independencia y menos sensación, como digo, de dependencia, el ser cesado, en cesar en el momento en que se produce ese cambio de gobierno. Eso creo que está bastante extendido. Yo creo que incluso las asociaciones pues creo que están en esa línea también, y me consta también que la política también está en esa línea de poder cambiarse en su momento el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que no dependa de ese acontecimiento que da esa dependencia política. Alguien preguntó una vez de quién depende la Fiscalía y se organizó un follón que para qué. ¿Perdón? Alguien preguntó una vez de quién depende la Fiscalía y se organizó un follón de todos los diablos, ¿no se acuerdan? Sí. La Fiscalía depende de la Fiscalía. Alguien era Pedro Sánchez. Depende de la Fiscalía, depende de la Fiscalía, y entonces pues es como yo entiendo la Fiscalía, sí. No sé si lo he entendido, la verdad. Sí. Eso es bueno, a ver, seguramente habrá preguntas que quieran hacerle que yo no las veré, pero ese señor que está pasando el micrófono, es que no se ve desde aquí. No tenemos muchos minutos, así que los discursos los dejamos para luego. Solo preguntas, por favor. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias a todos los ponentes por su intervención. Le quería dirigir un par de preguntas. Una al fiscal general. Si me permite preguntarle cómo habría actuado usted en caso de estar imputado por el Tribunal Supremo. Y al padre Ángel, y continúo con el padre Ángel y termino.
Y al padre Ángel, que qué solución cree posible para la migración, dada la inmensidad del continente africano, el número de habitantes y geográficamente lo pequeño que es Europa comparativamente. Gracias. Por orden de las preguntas, pues yo no puedo contestar nada a esa pregunta, porque es que no debo contestar nada. Es decir, es una decisión personal de cada fiscal general el realizar ese... Cada uno tiene su comportamiento y yo no tengo por qué decir nada respecto a ese tema. Hay que respetar las decisiones y nada más. Yo podría contestar con las palabras del Papa Francisco, ¿no? Que es una vergüenza. Lo dijo él a los 8 días de ser Papa cuando pasó lo de Lampedusa. Pero quizás lo que tenemos que contestar es un poco sentido común de qué podemos hacer. Él nos habla mucho en la encíclica de Fratelli, sobre todo de cómo hay que dialogar y hay que llegar a acuerdos, no a desacuerdos. Y lo que estamos en estos momentos, estamos en desacuerdos más que en acuerdos. Pero si no se dialoga, no hay solución. Pero cuando nos preguntan a veces qué haría yo digo, es que yo no soy el que lo tengo que hacer. Para eso hemos votado y para eso tenemos gobernantes que son los que lo deben hacer. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Nos queda poco ya. Ahí levantan una mano. Gracias. Una pregunta. La renovación del Consejo General del Poder Judicial se ha hecho, como ciudadano, interpreto como una solución interina. Veníamos de un proceso largo de no renovación de cargos. Se ha optado por 10 cargos del PSOE, 10 vocales del PSOE y 10 del PP. Pero en la Constitución, el artículo 122, dice que son 12 elegidos por el propio Poder Judicial y los otros 8 por el Congreso y Senado. ¿Interpretan ustedes, no sé, preguntó al fiscal, quizá como jurista, o al señor Zayas, o al periodista, como que vamos a ir caminando hacia esos 12 vocales elegidos por los juristas, o nos vamos a quedar con 10 y 10, lo cual va contra la Constitución? Gracias. Bueno, yo creo que en materia de justicia, del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía, incluso de otros debates que podemos tener de nuestro país, por ejemplo, en materia de inmigración es uno, en materia probablemente de autonomía o de fiscalidad puede ser otro. Lo digo yo que soy navarro y tenemos el convenio, pero evidentemente hay asuntos que tenemos que poner sobre la mesa que requieren pactos de Estado. Y para alcanzar esos pactos de Estado, primero hay que tener una visión de Estado. Es una premisa. Entonces es muy difícil sentarse a tener un pacto de Estado con alguien que lo que quiere que pase es que desaparezca el Estado. Y eso es lo que hoy vemos en algunos socios del gobierno. Desde luego, en Esquerra Republicana, en Junts per Catalunya, en Bildu, no podemos esperar una visión de Estado. Entonces, es evidente que cuando tenemos un gobierno de estas características, alcanzar pactos de Estado es altamente complicado. Nosotros, cuando procedimos a renovar ahora el Consejo General del Poder Judicial, sí hicimos una propuesta de despolitización de ese Consejo y de que sean los propios jueces quienes elijan a los jueces, que creemos que es acertada y que además creemos que es ampliamente respaldada por la sociedad española. Dicho esto, evidentemente podemos buscar fórmulas, podemos tener un diálogo sobre esto, exactamente igual que lo podemos tener sobre esas materias. Pero como digo, hoy, en mi opinión, falta una premisa para cualquier acuerdo, que es la visión de Estado. Julián. Yo voy a ser muy claro, porque me he mostrado públicamente sobre esta cuestión. Yo creo que el espíritu de la Constitución, es decir, que los 12 vocales de procedencia judicial sean elegidos por el cuerpo de jueces y magistrados y los 8 restantes sean elegidos entre abogados y otros juristas de reconocido prestigio por esa procedencia, por juristas de reconocido prestigio. Esa es la fórmula que yo creo que satisface mejor la exigencia constitucional y yo creo que no hay por qué tener miedo a esa forma de elección. De momento hay otra fórmula distinta
que se ha dicho que se iba a cambiar, y ese fue el objeto de la renovación también, y el pacto mediante el cual se consiguió la renovación fue a propuesta de que en el futuro haya una reflexión sobre esta cuestión, incluso un cambio sobre esta cuestión, que se dejaría a los vocales del Consejo proponer al Parlamento precisamente cuál puede ser esta nueva filosofía de elección, y en eso estamos, yo creo, en eso estamos. No sé si el Consejo General del Poder Judicial está ahora mismo en eso, pero estoy seguro que estará en eso, porque es, digamos, la esencia de su renovación. Pero sí que lo creo, lo he dicho ya, lo voy a repetir otra vez para que no haya ninguna duda. Yo creo que no pasaba nada porque los 12 vocales de procedencia judicial fueran elegidos por los propios jueces. Tenemos tiempo para una ultimísima pregunta, o si no, les voy a pedir 1 minuto de oro a nuestros 5 ponentes en torno a un tema. ¿Hay una última pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Minuto de oro? Aquí el que manda, manda. Dice aquí Aldo que minuto de oro y minuto de oro porque llevamos mal de tiempo, esa es la verdad. A ver, la pregunta es, a mí el eslogan de este congreso me parece muy acertado. La España que lidera me parece muy acertado. Ahora, ¿qué es lo que estamos liderando, Sergio? Yo creo que, por suerte, este país ha sabido reponerse de cosas serias y graves. Y lo mejor que tiene España son los españoles, sin duda, ¿no? Y creo que tenemos un país con muchas oportunidades, un país que ha sabido liderar materias de transformación, que ha sabido innovar, que ha sabido generar talento, que ha sabido crecer en los momentos más difíciles, y esa es la fortaleza que tiene España. España tiene todos los elementos para ser un país referente a nivel mundial. Tiene clima, tiene gastronomía, tiene talento, tiene universidades, lo tiene todo. Lo que necesitamos es que el que lleve las riendas lo haga un poquito mejor que los que tenemos ahora. ¿Qué lideramos, Sofía? ¿Qué es lo que estamos liderando? ¿Y en qué no estamos precisamente de líderes? Estamos ahí. A nivel España. Bueno, mira, a mí yo creo que la palabra líder o ser un líder implica liderar con ejemplo. Para mí eso es ser un líder, es dar ejemplo a los demás. Y yo creo que esa es mi reflexión ante cualquier... ¿Pero estamos dando ejemplo al mundo o no? Yo creo que no. María Eugenia, déjalo. Lo hemos entendido. ¿Qué? Bueno, yo considero que sí, que España lidera la solidaridad, la fraternidad, la cooperación mutua y que no conviene echar la culpa a los demás. O sea, he escuchado por ahí que echar la culpa, culpabilizar o adoptar el papel de víctima, pues bueno, es escasez, y que el progresar es abundancia, y en eso estamos. Y particularmente, y yo personalmente y todas las personas que conozco del Ministerio, en trabajar día a día sin echar la culpa a los demás por mejorar las cosas. Muchas gracias. Señor fiscal. Bueno, yo creo que lidera en muchos aspectos, pero hay una cosa que me preocupa mucho desde el punto de vista profesional, que es el tema de una gran lacra social que existe todavía en nuestra sociedad y que vamos poco a poco venciéndola, pero que nos cuesta muchísimo, que es la violencia de género, que es algo pues que tenemos que ir superando poco a poco. En cuanto a este tema de la violencia de género, pues querría decir algunas cosas muy rápidas. Una, por ejemplo, que es algo real, que existe, que vemos en los telediarios, que cada vez que abre un telediario con una muerte de una mujer, es una cosa real, que aunque ya no sea algo repetitivo, antes se ha dicho por parte de la presentadora 37 muertas en lo que va de año, parece que es algo que nos vamos habituando a ello, pero es algo intolerable desde todo punto de vista. Fijaros, desde el año 2003 que se computan estos datos hasta este año 2024, que han pasado 21 años, llevamos, y lo ha dicho también la presentadora, casi 2.000 personas muertas, mujeres muertas, 1.280 mujeres muertas, que es algo que vemos
cada día en los telediarios, vuelvo a decir, y que es una realidad incontestable, una realidad dramática, dramática, dramática. Voy a hacer solamente una comparación para que nos demos cuenta de la importancia que tiene esas cifras dramáticas. Nosotros hemos sufrido durante muchos años, desgraciadamente, el azote de una banda terrorista que se llama ETA y que la hemos sufrido durante 40 años. Durante 40 años ha sido algo espeluznante. Veíamos también, como ahora vemos los telediarios, entonces veíamos también los telediarios cada vez que aparecía un policía, un fiscal, un juez, un político muerto y quedábamos pues totalmente espeluznados ante esta situación. Pues fijaros, 40 años, la mitad del periodo que estamos computando violencia de género. ¿Qué cifras puede tener ETA de muertes? Unos 800 muertos, 800 y pico. En el doble tiempo, en 40 años. Ahora, en 21 años, casi 2.000 mujeres muertas. ¿Por qué nos impacta menos esto? Porque es una realidad incontestable, es una realidad que hay que luchar contra ella, que tiene un perfil psicológico pues también muy curioso, porque ocurre en cualquier capa social. Esto no es solamente ni como en otros delitos de marginales, en cualquier ciudad, en cualquier sociedad, en cualquier, como digo, capa social. En definitiva, es un grave problema social que hay que atajar. ¿Cómo atajarlo? Pues tuve la oportunidad de que me llamó el año pasado el Congreso de los Diputados, que están renovando el Pacto de Estado de Justicia, que hace falta renovarlo también, dicho sea de paso. El último es del 17, era de 5 años, por 5 años, y ya hemos pasado sobradamente esa. Pues yo decía a los diputados, yo desde mi punto de vista lo intentaría atajar, desde luego no tengo varita mágica ninguna, pero lo intentaría atajar con educación, porque hace falta una educación extraordinaria en esta materia, con prevención, porque hay que prevenir día a día este tipo de asesinatos con prevención. Tenemos una cifra, un dato que ojalá no se tuerza, lo voy a decir, pero ojalá no se tuerza, que es que no hay una sola mujer hoy con un control telemático que haya sido asesinada. Ojalá no tenga que retirar mis palabras el día de mañana, pero con prevención y desde luego con sanción, que es la que hacen los tribunales. Nada más que quería exponer ese tema. Bueno, terminamos con el Padre Ángel. Empezó y termina. Yo creo que necesitamos líderes políticos, jóvenes líderes en la sociedad, que yo creo que algunos de líderes en la sociedad están hoy aquí en esto, igual que hay líderes en medicina y líderes tal, y yo estoy convencido que los hay y que el futuro que nos viene, sin duda alguna, va a ser mucho mejor que el que tenemos, y que el mundo en el que estamos es mucho mejor que el mundo que hemos vivido anteriores, y que el mundo que vamos a dejar a nuestros niños, a nuestros hijos, va a ser mucho mejor que el que hacemos. Y la prueba es este congreso que existe aquí, en donde estamos todos ilusionados en hacer un mundo mejor. Aquí nadie estamos creyendo en que el mundo va a ir a peor, en que todo esto va a ser una desgracia. Es decir, yo salgo con unas energías grandes de estar y de contagiarme con personas, no solo con las que estamos aquí en la mesa, sino con todos los que están acá, sin duda alguna, vamos. Pues muchas gracias. Aprovecho para felicitar a los organizadores de este congreso por la magnífica idea, que es el cuarto ya, la idea de intentar fortalecer la sociedad civil, que no es precisamente lo más fuerte que tenemos en España, pero bueno, vamos entre todos a intentar esa aventura. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Y ahora vamos a los premios y a las cosas estas que... Enhorabuena. Vamos a ello. Muchas gracias.